Bueno, mis hermanos, en esta mañana quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios y vamos a leer una porción, dos textos de la palabra de Dios muy conocidos. Están en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a hablar un poquito de la renovación de nuestra mente. Dice la palabra aquí en Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, una de las cosas que más nos mata a nosotros como cristianos es la conformidad. Los psicólogos sociales hablan de la silla de confort, el sitio de confort. A veces ese sitio de confort sea bueno o sea malo, porque quien se acostumbra a lo malo, saliendo de lo malo hacia lo bueno, pues también se le convierte en un problema porque está acostumbrado a su silla de confort, su sitio de confort. Por eso al pecador a veces le cuesta trabajo salir de su pecado, porque hacia adelante pues él ve un gran abismo. ¿Y qué será de mí? ¿Qué serán de mis amigos? ¿Qué será de la vida que yo llevo, que tengo? Y le cuesta trabajo. Pero aquí el apóstol Pablo pues le está hablando a una sociedad ya, o a una cultura que está dentro de otra cultura que por cierto es el cristianismo, los hermanos que están en Roma, una iglesia conformada por gente que había sido gentil y gente que había sido judía, una comunidad, una iglesia, una congregación, y les está hablando a una comunidad donde hay muchísimas dificultades sociales también, en el sentido de lo pecaminoso. Acuérdense que la sociedad romana pues adquirió todo el conocimiento de los griegos y pues es una sociedad que nada tiene que, o en nada se diferencia a las modernas, y sobre todo pues esas ciudades muy avanzadas, países muy civilizados, que dice uno son civilizados y que manejan pues ya una manera de pensar muy distinta. De pronto no existía el teatro, no existían cines, pero ellos tenían algunos burdeles, por así decirlo, donde una pareja se montaba en un atrio y tenían relaciones sexuales para complacer al público, mientras que ellos se embriagaban y tenían relaciones con prostitutas, con hombres o con mujeres, eso era igual. Dentro de la sociedad romana, las leyes contemplaban que el hombre podía contratar el servicio de un muchacho para tener placer sexual, lógico, y o una prostituta y pues no era ningún delito. Y así, por el estilo, iba todo eso en la sociedad romana. Por eso el apóstol Pablo pues hace como un énfasis de que no se conformen, porque ese es como el enfoque principal, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo puede traducirse también como época, como pensamiento, o el pensamiento de la época. No os conforméis a este siglo, dice aquí el apóstol Pablo, sino que nos recomienda que nos transformemos, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si de pronto caemos en esa conformidad, no logramos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, y la voluntad de Dios pues es agradable y perfecta. Por eso hablaba de la silla de confort. Hay personas que se quedan ahí y les da miedo todo, les da miedo salir adelante porque están acomodadas en un sitio. El apóstol Pablo está tomando unos textos del Antiguo Testamento en el versículo 1 y está llamando o haciendo un llamado a los hermanos
y le recuerda, pues lo primero que hace es recordarle las misericordias de Dios, porque realmente si hoy estamos aquí, si hoy gozamos de este Dios, si hoy gozamos de esta abundancia de Dios, es por su pura misericordia. Y que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, diariamente se mataban 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde, para que permanecieran ahí en el holocausto y se estuvieran quemando todo el día esa carne que representaba una ofrenda, que representaba un olor fragante, representaba un culto, una adoración a Dios, y eso es lo que está recordando Pablo. Ahora pues no, esas ofrendas, todo eso quedó eliminado porque dice la misma palabra que todo eso era nuestro ayo, y aparte de que las ofrendas pues no quitaban nuestras culpas, simplemente como que las tapaba. Sin embargo, ahora Dios nos ha llamado, nos ha lavado, nos ha comprado. Entonces, la petición de Pablo es que diariamente, las 24 horas del día, presentemos nuestro cuerpo, porque ahora pues somos templo del Espíritu Santo. La palabra cuerpo puede interpretarse también como, porque es una figura de lenguaje, puede interpretarse como la persona, no solamente el cascarón. Ojo con eso, porque de repente pensamos que solamente es el cascarón, la carne. Algunos dicen el pellejo. No, es todo el ser, es el espíritu, es el alma, es el cuerpo, es la razón, es la conciencia, son las emociones. Entonces, el Señor hace una petición y a través de Pablo y ruega que por esas misericordias nuestro cuerpo, nuestro templo, que ahora pues es templo del Espíritu Santo, y el templo pues es un lugar donde se promueve la gloria de Dios, es un lugar donde se adora a Dios, es un lugar donde no solamente es para este presente, es presente, sino que el cuerpo también tiene el objetivo y vamos a tener el mismo cuerpo de resurrección del Señor, o sea que no es solamente temporal, como decían los griegos, que y usted lo puede ver en Primera de Corintios, donde decía que el estómago para la comida para el estómago, y si el cuerpo pide comida, pues dele comida, y así relacionándolo con la vida sexual, ¿no? Si el cuerpo pide sexo, pues hay que darle sexo, y eso no implicaba nada más. No, simplemente Pablo, pues ya aquí nos da unas características de cómo adorar a Dios. Entonces, pero dentro de ese culto racional, que son lo que usted es para Dios, hay otra frase: no conformarse al pensamiento que está de moda, al pensamiento de la época, porque no se le olvide que nosotros vamos viviendo pensamientos por época a época. eh, por eso se habla de filosofías, se habla de pensamientos, y en esta época pues ha surgido nuevamente, o estamos viviendo una época del llamado humanismo, y también estamos viviendo una época del llamado relativismo, por así decirlo, donde nadie en este momento tiene ideas perennes, fijas, absolutas, y por eso el Evangelio hasta ha sufrido algunas consecuencias en ese sentido, porque cada quien tiene su verdad, cada quien predica una verdad, cada quien dice, esta es mi verdad, y hay cristianos dentro de la misma iglesia que tienen sus propias verdades acomodadas. Entonces, lo que quiere decir el Señor es: no se conformen a esa filosofía de turno, porque eso no les va a permitir que ustedes puedan comprobar realmente cuál es la voluntad de Dios, donde la voluntad de Dios sin duda pues es agradable y es perfecta. Yo no sé si usted entienda la magnitud que estamos viviendo en este mundo relativo, porque realmente estamos viviendo una época de mucho relativismo. ¿Qué es el relativismo? Es como cuando usted, bueno, aquí en Colombia decimos melcochas. Las melcochas es
hacemos un melado con la panela, no sé, sé que en otros países a la panela le tienen otro nombre, pero hacemos el meladito con la panela, lo revolvemos, le damos como un masaje y queda como una tirilla y yo la puedo acomodar, o más o menos como la plastilina, que yo la acomodo, la desacomodo, la cojo. Eso es el relativismo. Entonces, son ideas que van y que vienen, las puedo acomodar a mi manera, como quiera. Eh, por eso, en 1960, previendo de que todas las filosofías políticas estaban yéndose al caos, entonces surge una nueva idea política que se ha convertido en una idea política que se llama la ideología de género. Por eso hoy día casi que los que mandan en la casa no son los padres, sino el Estado. El Estado tiene su pensamiento y nos está imponiendo el pensamiento, de ahí que ya los padres casi que no tienen autoridad sobre los hijos, los profesores ya no tienen autoridad, si usted no, lo demando, etcétera, etcétera, lo meto a la cárcel y los hijos aprovechan esa coyuntura, entonces por eso hay tanto bullying, porque ya los profesores, los rectores no tienen autoridad para poder establecer el orden, entonces estamos cayendo como en esos pensamientos anarquistas, donde cada quien tiene su propia ley, hace lo que quiere, por eso hay territorios donde el Estado no tiene gobierno, sino que hay otros gobiernos dentro del gobierno, y eso es lo que se llama anarquismo. Por eso, la idea de Pablo aquí, o de Dios a través de Pablo, es que no nos conformemos al pensamiento de la época. No sé si usted esté consciente del pensamiento que está viviendo esta época. Muy humana, entonces lo que vale es lo que se siente, eso es lo más importante, por eso hay tantos pensamientos acerca de, me contaban, no estoy seguro porque no lo he hecho, pero me cuentan amigos que en el Facebook de Estados Unidos, usted cuando abre una cuenta, le da 50 opciones cuál género quiere escoger. Entonces, si la persona se siente un conejo, entonces pues tiene un nombre para eso, si se siente una serpiente, si se siente un animal, porque esa es la ideología que está de turno, lo que el hombre siente, lo que el hombre siente. Entonces, ya para Dios se ha vuelto no una oración de comunión con Él, una oración de establecer una permanente comunión con Dios, sino que se ha vuelto como un derecho de petición. Entonces ya llevamos una lista de derechos de petición. Y el ayuno a veces no se convierte en lo que es, sino que el ayuno se ha vuelto, es como una huelga de hambre. Y incluso uno escucha gente, vamos a torcerle el brazo a Dios, han formado sus propias teologías. Incluso de ahí que en 1960 surgió una teología del hombre llamada la teología de la liberación, y que esa teología pues ha traído otras cosas, la famosa teología de la prosperidad, la famosa teología feminista, la famosa teología amerindia, la famosa teología de los africanos y la teología gay, y bueno, una cantidad de cosas. Y a eso es lo que se está refiriendo Pablo. No se conformen al pensamiento de este siglo, sino que se renueven continuamente el entendimiento para que nosotros podamos comprobar realmente cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En estos días hacíamos una reflexión por ahí acerca de hágase tu voluntad. Y a veces se nos pasa por alto lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Habría que preguntarse cómo es que se hace la voluntad de Dios en los cielos. Y se nos olvida cuando oramos al Señor pedir eso, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como también se hace en los cielos. ¿Cómo estamos orando? Entonces habría que ver cómo los ángeles obedecen la voluntad de Dios, teniendo en cuenta que los ángeles
no son personas o no son seres que son robóticos, que Dios los creó como con un fin de que, como dice la canción de Oscar Medina, que todos gritan aleluya, digan amén, todos al tiempo. No, ellos también tienen, de ahí que ellos escogieron, algunos escogieron irse con Satanás y otros escogieron quedarse con Dios porque tienen una libertad de hacerlo. Sin embargo, en la Biblia sí me dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Habría que mirar cómo es esa voluntad. De pronto más adelantico compartimos esa enseñanza. Entonces, ¿por qué renovar nuestra mente? Cuando la palabra habla aquí de la palabra mente, nuestro entendimiento, pues habla con el asiento de la personalidad, la torre de control, en otras palabras. Y aunque algunos dicen que el que domina la mente lo puede dominar todo, los neurocientíficos dicen que eso no es cierto, sino que podemos ser, la mente puede ser una buena gerenciadora más bien de las cosas. Y de hecho, pues la mente es la torre de control. Si ustedes saben, hace poco murió un hombre que escribió la famosa teoría del Big Bang y solamente podía mover los ojos porque le dio una enfermedad que lo dejó paralizado en una silla de ruedas, pero a través de sus ojos le hicieron un aparato donde él escribió un tomo de casi 1000 páginas, por así decirlo, con la sola mente, en esa mente que estaba ahí un poco retorcida, lógico, pero igual se le admira la habilidad que tenía para hacer las cosas. Entonces, dice, renovaos vuestro entendimiento. Entonces, tengan en cuenta que la palabra mente, cuando se menciona en la Biblia, no solamente se refiere a la cabeza aquí, sino que cuando nosotros tenemos emociones también tenemos, vemos, y de ahí que sale un famoso dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, qué bueno que podamos entender que ojos que sí ven, corazón que sí siente. Por eso alguien escucha algo y le afecta, y si no tiene la capacidad para renovarse y poder comprobar la voluntad de Dios, pues va a sacar a flote eso que tiene ahí adentro, el asiento de su personalidad. De ahí que los psicólogos pues estudian al ser humano, la conducta, como esto. Nosotros en parte usamos eso con los niños de escuela dominical, los trabajamos de acuerdo de la edad, tal edad, tal edad, tal edad, porque instruye al niño en su camino significa eso, que a medida que tenemos que discernir nosotros la capacidad psicomotriz de cada ser humano cuando está en ese crecimiento para que podamos enseñarle, darle la clase, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la mente se está definida como la facultad intelectual donde está el asiento de la personalidad, ahí se mueven las emociones, se mueve el entendimiento. Por eso cuando usted duerme, que su mente queda trabajando en un subconsciente, no se muere por eso, no nos morimos por eso. Y como tal, la mente es la parte más importante de todo el ser. Es allí donde nosotros debemos saber discernir por el espíritu, porque ahora la Biblia nos enseña que tenemos la mente de Cristo. Entonces, por el espíritu tenemos que saber discernir todas esas voces, llamemos voces a todos esos pensamientos, esas filosofías, todo eso que empieza a llegar, porque esa es la idea del texto. Esa es la idea del texto que, aunque no querramos, como dice el viejo dicho, el adagio popular, el que con lobos anda, a aullar aprende. Y poco a poco, el que empieza a andar con lobos llega a la iglesia aullando, eso no hay duda. Alguna cosa se le va pegando y a veces en lugar de nosotros ser luz para los demás empiezan a involucrarnos en sus cosas, en sus pensamientos. Y entonces nosotros tenemos que saber escuchar, saber entender la propia, porque a veces también surge de nosotros. De ahí que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuando viene del enemigo, cuando es una filosofía, cuando es un pensamiento, y todo dependerá del discernimiento y la decisión que nosotros tomemos al respecto. Y por eso es que el Señor menciona que debemos amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma,
con todo nuestro corazón. Pablo nos enseña en 2 Corintios 11:3, pero temo, dice el apóstol, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, y me llama la atención esa palabra, vuestros sentidos, o sea, el cuerpo, la parte externa, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ese es el momento que estamos viviendo. Entonces vuestros sentidos, todo entra por los sentidos, de ahí que la propaganda, sale una mujer desnuda vendiendo el cemento, vendiendo un tornillo, vendiendo un repuesto, el aceite de la moto, qué sé yo, sale casi desnuda. Entonces, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera, de manera extraviados, sean extraviados de la verdadera sinceridad, de la fidelidad a Cristo. Por eso los niños ya hoy, las niñas ya están menstruando a los 9 años, a los 10, 11, 12 años, ya no era como antes, que era a los 15, y todo debido a eso, porque estamos en un momento que lo que importa es lo que se siente, las emociones, esa adrenalina. Los muchachos viven aburridos. Yo me quedé impactado en estos días. Una niña de 4 años diciéndole, mamá, estoy súper estresada. 4 años. Lo que estaba diciendo el hermano Jairo, una niña de 12 años. Se quitó la vida. Entonces, primero porque pues no estamos teniendo como el cuidado de preparar a nuestros hijos para que enfrenten este mundo, y lo estamos dejando para que el celular, la tablet, el computador lo haga el docente. Entonces, Pablo en este texto nos sugiere su angustia. Tenemos que reconocer que estamos viviendo en un mundo que lucha por conquistar nuestra mente, y el objetivo es el ser humano. Algunos dicen que domina la mente, domina los corazones y domina las almas. En parte eso tiene razón. Por eso el Señor, vuelvo y reitero, nos dice que, y si usted lo lee en la Shema judía, que está en Deuteronomio capítulo 6, esa es la famosa oración o la famosa Shema judía, donde oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor con toda tu mente, con todas tus emociones, con todo tu corazón. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Por qué hay una necesidad de renovar nuestro entendimiento, nuestra mente? Porque es que la mente, como decía, tomo las palabras prestadas de un neurocirujano, la mente mete mucho ruido. Me llamó la atención y no entendía eso. La mente mete mucho ruido a la vida. Entonces, Mateo 22, versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, dice aquí la palabra del Señor. Estoy tratando en estos días, que Dios me dé licencia y me ayude con el tiempo, tratando de sacar un mensaje acerca de la meditación, el silencio, porque la verdad que nos hace falta a veces. El mismo Pascal lo decía, la infelicidad del hombre, Pascal era cristiano y era un filósofo, la infelicidad del hombre está en que el hombre no puede quedarse quieto. Ese es el problema más grande a veces. Ahora hay la necesidad de estar mirando el dispositivo, de estar todas esas cosas ahí, porque parece ser que eso es lo que nos están motivando a hacer. Entonces, cuando nosotros creímos al Señor, pues el Espíritu Santo vino a nuestra vida, entró en nosotros, ha estado con nosotros desde ese momento. Dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No lo sabemos. Algunos dicen que el Espíritu Santo nos toma para hablar en lenguas y todo eso. Y pues la verdad no lo sabemos.
Lo que sí podemos intuir por el texto o por el contexto del texto es que habrán momentos en que usted no sabrá cómo orar, ni yo sabré cómo orar. Si Dios toma y nos hace hablar en lenguas para orar, pero Dios puede acomodar la oración. Dios sí puede acomodar la oración conforme a su voluntad. Pero lo que yo quiero que entendamos en esta mañana es que cuando nosotros llegamos al Evangelio, el Espíritu Santo llegó a nuestra vida. Y tenemos que entender, hermano querido, que ya nosotros empezamos a gozar de esas gracias espirituales. Debemos comprender a cabalidad que la vida espiritual, la vida cristiana que Cristo nos dio o nos da, depende del mismo Cristo. O sea, que no hay otra opción. Cristo es el que da y el que sigue proveyendo. Romanos 7:21, hablando de esa naturaleza que lucha, Pablo dice así que, Romanos 7:21 al 24, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque todos nacemos con esa tendencia. Por eso todos los que estamos en el Evangelio tenemos que dar gracias a Dios por el milagro de habernos traído el Evangelio por una predicación, qué sé yo, porque el mal estaba en nosotros y el buscar a Dios no estaba ahí pendiente. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese era pues Pablo, que se sentía mal porque conocía la ley de Moisés, sabía que era buena, incluso el Antiguo Testamento en algunos pasajes me habla acerca del nuevo nacimiento y ellos lo sabían. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? Porque en la Biblia estaba, ya esa doctrina de nuevo nacimiento estaba en el Antiguo Testamento. Simplemente que funcionaba de otra manera. Hoy tenemos la ventaja de que el poder del Espíritu Santo está al alcance de nosotros. Y está en nosotros resistirlo o no resistirlo. Esa gracia se puede resistir, esa gracia se puede desechar. Entonces ahí es donde yo estoy para escoger lo que me convenga más. Fuimos salvos, fuimos limpios y el Señor en una cosa muy particular por medio de la predicación nos movió al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Viene de la palabra metanoia, que significa un cambio de mente. Eso es el arrepentimiento. Y al producirse un arrepentimiento, pues viene un cambio de actitud, y eso es lo que se conoce en la Biblia como la conversión. Jocosamente a veces le dice uno a los hermanos, usted no se ha convertido. Usted no se ha convertido. Lleva tantos años en el Evangelio y usted no se ha convertido. Bueno, lo que pasa es que la conversión primero requiere un cambio de mente para que haya un cambio de actitud. Si no hay un cambio de mentalidad, pues no va a haber un cambio de actitud. Y hoy que estudiamos todo eso de expresión corporal y todas esas cosas así como muy bonitas, y hasta traemos expertos en expresión corporal para que enseñen a nuestros maestros de escuela dominical, para que le puedan transmitir a los niños. Sin embargo, esa expresión corporal también se puede reflejar porque hay algo en la conciencia, en la mente, que no nos deja cambiar. Entonces, por eso algunos dicen, no, usted no se ha convertido, porque la conversión requiere un cambio de mentalidad. Y ojalá usted me esté entendiendo en esta mañana que necesitamos llegar al Señor en arrepentimiento y fe para que pueda haber un cambio de actitud. Entonces, esa es la muestra de que ha habido un cambio, un arrepentimiento genuino. Dice Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Fíjense que son dos mandamientos que van de la mano, pero que son supremamente importantes. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces,
Tenemos una naturaleza vieja que debemos hacer morir cada día. Por eso dice el Señor aquí en su palabra que hay que renovar el entendimiento. Nuestros pensamientos fluctúan continuamente. Vuelvo y le repito, tomando esa frase prestada de un neurocirujano, es que la mente mete mucho ruido a la vida y tenemos que renovarlo continuamente hasta llegar a tener la mente de Cristo. De ahí que la persona cuando está muy triste, muy afligida, angustiada, muchos jóvenes que están en esas depresiones, caen en las drogas, porque las drogas hacen que se genere una dopamina para que la persona se sienta relajada, se sienta bien. Dicen que las famosas anfetaminas, no sé cómo es que, metal se llama la droga, tienen un efecto de 12 horas, la coca, la marihuana, el perico, el crack, todo eso tiene un efecto de 2 horas, por eso la persona necesita consumir y consumir, pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo. Todos los días, usted, a veces yo le recomiendo a los hermanos, salgan, caminen un rato, oren al Señor cuando salgan a caminar. Eso, curiosamente, eso genera dopamina y usted empieza a sentirse bien, empieza a sentir que las cosas van mejorando, Dios empieza a abrirle la mente. A veces, yo no sé si a usted le habrá pasado, también me ha pasado a mí, llega un momento que uno hace todo lo que sabe como cristiano que tiene que hacer, ora, ayuna, busca la palabra, escucha la palabra y no hay nada, pero de repente en el momento menos esperado, cuando usted menos lo espera, aparece la solución por allá como de la nada, así, de la nada. Pero tenemos, no se le olvide que tenemos una vieja naturaleza que tenemos que hacer morir todos los días, cada día. Nuestros pensamientos fluctúan diariamente, continuamente, y tenemos que renovarlos. ¿Cómo lo hacemos? Deseando la palabra. Dice Pedro, desead como niño recién nacido la palabra de la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer. Entonces es una de las cosas que tenemos que hacer diariamente, anhelar, desear, así como el niño que recién nacido que cada 3 horas tiene que estar comiendo. Entonces, muy bueno el ejemplo que Pedro pone en ese sentido, porque tenemos una vieja naturaleza. Por eso Pedro, cuando le escribe en su primera carta, en primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, dice que el bautismo que corresponde, o sea, lo que hacemos ahora, sí nos salva. Sin embargo, él deja un paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne. Esa palabra inmundicia, otro lenguaje de figura, y se refiere a la naturaleza que heredamos de Adán y Eva, naturaleza de pecado. Entonces, te va a salvar, te va a ayudar, te va a dar una nueva vida, pero esa naturaleza queda ahí. Eso es como esos perros viejos echados ahí en un andén. A veces uno los ve siempre dormidos, echados ahí, y de repente un día despertaron y mordieron al primero que le pasó. Entonces, tenemos que renovar eso continuamente hasta llegar a tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Algo que me parece muy atrevido, pero muy lindo, es lo que Juan dice, que nosotros tenemos la unción del santo y que sabemos todas las cosas. Bueno, ese sabemos todas las cosas está limitado a algunas cosas, ¿no? Pero no es básico de Dios, tenemos su palabra, por eso la sabemos. Entonces, el mismo Pablo dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo la sabemos? Pues por su palabra, los testigos que hay, etcétera, etcétera. Entonces, la mente a veces se torna como un campo de batalla y nos llegan pensamientos de aquí, de allá, unos agradables, otros desagradables, y la única manera de poder luchar es con esas mismas armas espirituales que Dios nos ha dado, como dice Pablo, para apagar los dardos del fuego del enemigo. Efesios 6:16, y sobre todo, dice Pablo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Entonces, lamentablemente la fe también pues la han distorsionado, el escudo de la fe. Entonces, es la fe en una persona, ¿no? En uno, no es solamente en un conocimiento. O de pronto a veces la fe la comparan con ese estado mental positivo y la gente me paró y con el pie derecho. Hoy voy a abrazar a 5, voy a mandar las cadenas de oración. No, eso no es la fe. La fe que yo creo en el que me trajo aquí, el que me justificó, y yo le clamo a él y él es el que va a estar pendiente de mí porque él prometió. Eh, estamos en un problema a veces con los motivadores evangélicos porque mueven mucho, pues no sé hasta qué punto sea bueno, ¿no? Los motivadores evangélicos a veces mueven mucho a las personas a depender de sus emociones. Siéntalo, es que siente que Dios está ahí. Entonces, cuando la persona no está eufórica emocionalmente, cree que Dios no está con él. Entonces, por eso a veces las emociones se han vuelto en un signo de espiritualidad. Ay, no siento orar, no siento leer la Biblia, no siento orar, no siento ir a culto. Entonces, se vuelve eso en un problema porque si no está emocionalmente bien, entonces Dios no está ahí, no lo siento. ¿Quién dijo que uno siente a Dios por emociones? No, 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 Dios está con nosotros por una promesa. Créalo o no lo crea, Él está ahí por una promesa. Claro, Él a veces se esconde de nosotros, pero algunas cosas obvias que usted y yo podemos sobreentender, pero no es que no esté ahí. Entonces debemos identificar nosotros cuáles son esos pensamientos que están constantemente ahí atacando nuestra mente y tenemos que ser libres o sencillamente quedaremos atrapados ahí. Todos los pensamientos constantes, dele que dele, dele que dele. Por eso cuando usted le dice al niño, usted es un bueno para nada, usted no sirve, usted es igual a su papá, entonces el niño va creciendo con eso. Hay mujeres que les fue mal con sus maridos, los hombres, y le empiezan a repetir a la niña, no, es que los hombres son una porquería, los hombres esto, los hombres aquello. Sí, puede ser que hayan hombres, pero no son todos. Los hombres estos, simplemente no es específica, es que a mí me fue mal con este. No, todo no es así como lo piensa. Y es así como le empiezan como a meter ese ruido a la mente de la niña y a lo último la niña se vuelve hasta lesbiana porque no, pero si los hombres son así no vale la pena encarretarse con un hombre, mejor me busco una mujer. Ella sí sabe que me gusta, que siento, que me conviene. Cuando usted le empieza a decir a su marido que es un inútil, que no es tal cosa, cuando no sabe cómo funcionan ni los hombres, entonces también empieza usted a trabajar eso poco a poco. Empieza eso. Había una hermana que lo criticaba todo en el culto. Llegaron con su familia a la iglesia, pero todo lo criticaba al pastor, lo que enseñaba el pastor, criticaba a los músicos, criticaba el culto, llegaba a la casa y dele que dele constantemente hasta que su familia no volvió más, ni su esposo, ni nadie más volvió a la iglesia. Un día su hijo mayor se enfermó de una enfermedad mortal y ella le dice, mijo, si quiere yo le traigo al pastor, yo he visto cómo Dios lo usa. Entonces él le dijo, mamá, ¿sabe qué? Si el pastor es todo lo que usted dice, mejor que no déjeme morir en paz. Entonces es cierto, en la iglesia no hay gente perfecta, nadie es perfecto, los líderes no son perfectos, pero Dios nos usa con todas esas imperfecciones. El culto no es perfecto, pero usted enséñele a su hijo a amar la iglesia, a amar el culto, a amar lo que se hace, a amar los líderes, claro, con sus límites, sus límites, porque pues usted sabe cómo es todo. Entonces, pero la mente mete mucho ruido en nuestra vida. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es, come y bebe y te dirá, mas su corazón no está conmigo. Entonces, qué bueno poder renovar nuestra mente,
porque los pensamientos constantes se vuelven en obsesiones. Por eso Saúl, el de la Biblia, tenía esa obsesión de querer matar a David, y nadie le quitó eso de la cabeza, se murió con eso. Y nótese que todo dependerá de lo que nosotros tengamos ahí en ese tesoro. El hombre que tiene un buen tesoro en su corazón, pues eso es lo que da. Acuérdense que el apóstol Pablo iba una vez de viaje, cayó por allá en una isla. Primero toda la turbulencia, todo ese problema en el mar. Después llega a la isla, lo muerde una serpiente. Bueno, una cantidad de cosas. Sin embargo, los indígenas dijeron, no, este hombre sí es de malas, necesita un baño de las 7 potencias. Pero Pablo, que tenía una mente renovada, una mente motivada por la palabra, por el poder del Espíritu Santo, él oró y todas esas cosas cambiaron, porque su mente estaba ahí. El pueblo de Israel, cada ratico, era aquí vamos a perecer, nos trajiste a morirnos aquí en este desierto. Y todo el mundo, pues en este tiempo tan complicado, esto no va a cambiar, que Petro, que que el otro. Y los cristianos polarizando en vez de estar orando y creyendo en Dios, entonces montan videos, el uno montó un video, y cristianos, me impresiona eso, hermano querido. Perdóneme que sea así, pero eso a veces me molesta, porque si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿qué hacemos haciendo todo eso? Y ojo con eso. Estamos nosotros para llevar una palabra de fe, de esperanza, cambiarle la mentalidad a estos seres humanos, ser profetas, representantes de Dios, y nosotros mismos en la casa, cuando nos vemos en medio de todos esos problemas y todas las dificultades. Bueno, mi hermano, hasta aquí lo dejo, y para cerrar, confío en que Dios esta mañana pueda ayudarlo. No sé cuál es su problema, no sé cuál sea su dificultad, pero no se le olvide que usted y yo tenemos la mente de Cristo. A pesar de lo que nos está doliendo o nos duela en este momento, por lo que está pasando, todavía hay una esperanza, y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios me les bendiga en esta mañana, mis hermanos. La paz de Cristo para todos.